Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Ya estamos en jueves 30 de septiembre, día en el cual estamos a minutos de conocer la propuesta por parte del Ejecutivo del Ministerio de Hacienda que le hará a los diputados para saber el presupuesto general de la Nación 2022. Pero nosotros arrancamos de inmediato con nuestros titulares. Hoy se entrega la propuesta del presupuesto general de la Nación para el año 2022 por parte del Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Tenemos información en vivo desde el lugar de los hechos. Más de 900 multas al transporte colectivo por sobrecargar las unidades con pasajeros. Interpuso la Policía Nacional Civil. En minutos le llevamos los detalles. Autoridades capturaron a 3 miembros de pandillas señalados de participar en la masacre de 4 estudiantes, crimen cometido en el departamento de Aguachapán. Ya le contamos. Diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos cometidos por empresas de seguridad. En el ámbito internacional, especialistas en Honduras prevén que los casos de COVID-19 se disparen en los próximos días, un país que ya se acerca a las 10.000 muertes confirmadas a causa del virus desde el inicio de la pandemia. Arrancamos esta entrega informativa hablando que para hoy se tiene prevista la entrega de la propuesta de presupuesto general de la Nación para el año 2022 por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Para que nos comente más detalles acerca de lo que está sucediendo, si todavía estamos a la espera de que lleguen las autoridades, se encuentra con nosotros Rocío Cruz desde la Asamblea Legislativa. Rocío, buenas noches, cuéntanos cómo va hasta el momento la situación. Hola, muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Efectivamente, nos encontramos en la Asamblea Legislativa a la espera del ministro de Hacienda para que presente el presupuesto general de la Nación 2022. Aquí vamos a conocer cuáles serán las áreas que se van a priorizar y también de cuánto será la brecha financiera que va a contener este proyecto. Asimismo, comentarles que esto luego que se ha presentado este día, pues pasará a hacer análisis dentro de la Comisión de Hacienda, donde, de acuerdo a lo que han mencionado los diputados que conforman esta comisión anteriormente, han dicho que van a citar a los ministros para poder conocer cuáles son las necesidades que tengan en sus instituciones. Nosotros vamos a continuar aquí desde la Asamblea Legislativa para llevarle todos los detalles con respecto a este tema. Por el momento, retorno la señal al estudio principal. Bueno, Rocío, vamos a estar pendientes de la información. Todavía no han llegado las autoridades, en este caso el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien por supuesto va a presentar este anteproyecto, la propuesta a la Asamblea para que posteriormente la estudien y sea aprobada antes del arranque del año 2022. Eso es lo que vamos a estar a la espera nosotros. Vamos en pocos minutos, Rocío, a conectarnos nuevamente contigo. Y diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de delitos de parte de empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad habrían retenido cuotas a más de 68,000 personas por un monto de 1.8 millones de dólares. Recibimos del Seguro Social un número de cerca de 116 empresas de seguridad privada que les han retenido indebidamente cuotas patronales. Así también hemos conocido que son cerca de casi 1.8 millones de dólares en retenciones desde el año 94. Y así también consideramos que son casos en número de 68,000 casos los que realmente se han vulnerado. Y con pancartas, nuevamente los jueces salieron a las calles, esta vez en compañía de sindicatos y organizaciones para alzar su voz ante el descontento por las reformas a la ley de la carrera judicial que establece el retiro de más de 180 jueces que cumplieron 60 años de edad o 30 años de servicio. Aseguran que no confían en el nombramiento de los 98 nuevos jueces y magistrados que sustituirán a los funcionarios que renunciaron o que cesaron de sus cargos, pues muchos de ellos no cuentan con la experiencia judicial. La protesta tiene que continuar hasta restablecer el Estado democrático y constitucional de derecho. Esa es la lucha constante de todos los juristas y estoy haciendo un llamado a los abogados de este país que no se pronuncian con tanta arbitrariedad, que no se pronuncia con tanto abuso de poder. Eso es grave en un país
¿verdad?, que ha costado construir la democracia. Lo que queremos es el retorno a la constitucionalidad y al Estado de Derecho. Eso es lo que pretendemos. Actualmente estamos en una dictadura que se han quebrantado todos los ordenamientos legales de este país. Son las 8 de la noche con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestra señal nuevamente hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que va a presentar la propuesta del Presupuesto General de la Nación para el año 2020. Pero primero están las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Escuchemos. Nada más que agradecerle, ministro. Sé del gran trabajo que estás haciendo tú en ese ministerio, al igual que el equipo que siempre te acompaña. Están haciendo un trabajo, la verdad que de 365 días, 24 horas al día también, me consta del trabajo que están haciendo. Hace un año estuvimos entregando también el presupuesto en esta asamblea. Yo ahora soy parte de este órgano ejecutivo, gracias a Dios, y tú seguís haciendo ese gran trabajo con el que están, así que ha sido un gusto. Teníamos las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, antes de escuchar esta presentación del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Vamos a tratar de restablecer la señal para escuchar cuál va a ser esta propuesta y especialmente la atención de muchos en temas como salud, economía, seguridad y educación. Cómo va a estar destinado el dinero, estas propuestas para el próximo año y cuáles van a ser las diferencias. Recordemos un año en el que pues la situación económica se está recuperando post-pandemia. El 2020 fue un año sumamente difícil por el COVID-19. Tenemos ahí las palabras ya del ministro de Hacienda. Vamos a escuchar. Ya que vence el periodo constitucional para que el Consejo de Ministros remita a esta Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general de la Nación. Quisiera aportar algunos datos para los amigos de la prensa acerca de los elementos que contiene el presupuesto general de la Nación. Como bien lo decía el presidente Castro, el año pasado lo entregamos bajo un ambiente mucho más, muy hostil de lo que se había precedido en años anteriores. Ese periodo fue bastante difícil y yo sé que ahora la nueva Asamblea Legislativa, encabezada por el presidente Castro, tiene la firme convicción de que esto sea muchísimo más rápido y que le podamos dar soluciones al pueblo salvadoreño. Pues bien, el proyecto del Presupuesto General del Estado 2022 asciende a 7.967 millones. Esto es un incremento equivalente respecto al presupuesto del año pasado de 7.3%. La brecha presupuestaria que hemos definido para el presupuesto 2022 es de 498 millones de dólares, lo que significa una reducción del 62% de las necesidades de financiamiento que presentamos en el presupuesto 2021. Esto da muestras de la política de disciplina fiscal que el presidente Bukele ha instruido que realicemos o que echemos a andar desde el Ministerio de Hacienda. Un 62% de disminución respecto a la brecha presupuestaria del año pasado. La inversión pública, porque esto es muy importante, además de presentar un presupuesto con un incremento leve, digamos, hemos apuntalado la inversión pública. La inversión pública asciende a 1.700 millones, es decir, 333 millones más que el año pasado, un incremento del 25% de la inversión. En una etapa post pandemia, esto servirá como un catalizador de nuestra economía y va a ayudar a echar a andar mucha más inversión privada que acompañará a esa inversión pública. El presupuesto de educación asciende a 1.470 millones, un incremento de 9.3, llegando por segundo año consecutivo y ahora con un incremento adicional, ahora llegamos a un 5.1% del PIB respecto a nuestra inversión en educación.
¿Por qué, digamos, no se siente, a pesar de que hay un incremento de 125 millones en el presupuesto de educación a nivel porcentual, el incremento? Hay que recordar que nuestro PIB ha subido este año. Hemos calculado el presupuesto general de la nación con un porcentaje de crecimiento de la economía de 2.4, que es sumamente conservador para el próximo año, pero también nuestro PIB ha crecido mucho este año y se ha calculado con cerca de 28 mil millones, diferente al año pasado, que fueron 27 mil millones alrededor, con la cifra con la que se calculó. Llegamos a un 5.1% del presupuesto de educación. El presupuesto de salud asciende a 1.083 millones, con un incremento de 45.8 millones, es decir, un 5% respecto del presupuesto 2021. El presupuesto de seguridad y defensa asciende a 890 millones, un incremento de un 3,9% respecto del año 2021. El presupuesto de salud, educación, seguridad y defensa totalizan 3.443 millones y reflejan un incremento del 6,3%, lo que hace que sea un 43% del total del presupuesto que hemos presentado este día. Así que seguimos apuntalando nuestras 3 áreas estratégicas que están definidas en nuestra estrategia de desarrollo económico, que son seguridad, salud y educación. En materia de apoyo a la primera infancia, que dirige el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, se han destinado 321 millones. Una inversión altísima. Cuando nosotros venimos a aprobar las operaciones con el Banco Mundial, nosotros anticipamos que esta iba a causar un efecto virtuoso en nuestro presupuesto, porque tenemos una fuente de financiamiento segura, a una tasa súper cómoda y además de eso con una inversión en un rubro que nunca se había hecho. El Banco Mundial señalaba que desde 1948 ellos habían pedido inversión en la primera infancia y nunca se hizo. El presupuesto para infraestructura en materia de obras públicas asciende a 113.7 millones para el MOD y 113.5 millones para el gobierno, totalizando 227 millones en obras de infraestructura que se van a realizar. Escuchamos la presentación o la propuesta de presupuesto para el próximo año 2022 en la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda, entre otras cifras, habla de que esta propuesta es de 7.967 millones de dólares, un incremento del 7.3% con respecto al presupuesto de este 2021. También hablaba de una reducción de las necesidades del financiamiento del presupuesto en comparación con el año pasado y así hincapié en algunas carteras, como ya le mencionaba antes de que nos enlazáramos hasta la Asamblea Legislativa, de que escucháramos las declaraciones del ministro de Hacienda, temas importantes como salud, educación. Por ejemplo, en inversión pública hablaba de 1.700 millones de dólares. Hablaba también de educación, 1.470 millones, un incremento de un 5.1% con respecto al Producto Interno Bruto, respecto a la inversión de la educación, hacía hincapié el ministro. También hablaba de otras carteras como salud, 1.083 millones, un incremento del 5% del presupuesto del 2021 en comparación. En cuanto a seguridad, 3.9%, hablaba de un incremento con respecto siempre a este año y hacía un total de 3.443 millones de dólares de incremento que representaba el 43% de todo el presupuesto general de la nación. Hasta ahí hemos escuchado. Rocío Cruz, nuestra colega periodista, se encuentra ahí en la Asamblea Legislativa recopilando más información para usted. Nosotros, cuando son las 8:20 de la noche, vamos a una pausa comercial. Esta es una información en desarrollo y usted la está viendo a través de la señal de Canal 12. Ya volvemos. Seguimos con más y más de 900 multas ha impuesto el Viceministerio de Transporte a unidades que han sobrepasado la cantidad de usuarios, tanto en buses como en microbuses. Veamos. Buenas, jefe, ¿me prestan los documentos de tránsito suyos y de la unidad? Más de 16.300 multas ha impuesto el BMT al transporte colectivo.
de las cuales 900 son por sobrepasar la cantidad de pasajeros al interior de las unidades, que según el Reglamento General de Tránsito Terrestre, la capacidad en autobuses para pasajeros sentados es de 40 en adelante y un máximo de pie según la cantidad de filas o grupos de asientos. Una de las multas que nosotros estamos aplicando, digamos, que está relacionada con el tema de la bioseguridad, es el hacinamiento en las unidades. Usted sabe que la sobrecarga de unidades es una de las multas que sí están estipuladas en el reglamento de transporte terrestre y es una de las que aplicamos, y esa multa en este momento ya está en alrededor de 900 multas que se han aplicado por este incumplimiento. Nuevamente no se trata de sancionar, se trata más de apelar a esa responsabilidad individual. Además hay otro tipo de multas que se han aplicado al transporte público. Por ejemplo, a estas dos unidades de la ruta 8A se le impusieron multas de $57.14, una por modificar su recorrido y otra por alterar la tarifa. Ambas se consideran muy graves. Por la falta número 12, muy grave, de transporte lo vamos a infraccionar por alterar las tarifas autorizadas por la autoridad respectiva. Ahí, según dicen los señores del BMT, el permiso que lleva es ordinario y usted va a cobrarnos como especial. Estos casos son detectados en los más de 100 controles vehiculares instalados a nivel nacional con el fin de verificar el cumplimiento de medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19 y que transportistas cumplan con lo establecido en la ley. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada instalaron controles vehiculares en diferentes puntos del país, entre estos la carretera Comalapa, Boulevard del Ejército y en el sector de Las Delicias en Santa Tecla, en los cuales, aparte de solicitar los documentos a los automovilistas, se revisaron los vehículos para detectar algún ilícito y que quienes porten un arma de fuego tengan todos los documentos en regla. Excelente, me parece bien. Vengo del lado de Oriente y he visto otros controles allá también, me pararon. Excelente, por mí estamos bien. ¿Ayuda a reducir los accidentes de tránsito? Ah, sí. ¿Delincuencia también? Sí, eso sí. Como le digo, vengo del lado de Oriente y he encontrado 2 retenes y lo cual me detuvieron también y por el momento todo bien. Ahí estamos. Y el Fondo de Conservación Vial dio inicio a los trabajos de reconstrucción en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Conozca más detalles y los horarios en los que se realizarán las obras. Son parte de los trabajos que dan inicio a la reconstrucción de la Alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador, donde se realizará la sustitución de toda la carpeta asfáltica, ya que es una de las principales arterias en las que a diario transitan más de 45,000 automovilistas. Va a ser rehabilitada en sus 4 carriles en 2.17 kilómetros que tiene de longitud, partiendo en mis espaldas desde el Hospital El Salvador hasta El Salvador del Mundo. Los trabajos van a consistir en perfilar o retirar una capa de pavimento existente. Como podrán ver, esta ya está bastante alta y lo que se hace es que se recicla esa base, se retira y se coloca una estabilizada con aporte de material nuevo. Simultáneamente, se ejecutan obras en el Boulevard Venezuela, donde los trabajos presentan un avance del 60%, mientras que en el Boulevard del Hipódromo un 80%. Y al concluir la reconstrucción en estas calles de la capital, se procederá a intervenir el Boulevard del Ejército. Iniciaríamos una 4ª ruta, que es el Boulevard del Ejército, en las cercanías del estadio del aeropuerto de Ilopango, hacia el paso a desnivel en San Martín. Esto es parte del proyecto de rehabilitación de más de 18 kilómetros en el área metropolitana de San Salvador. Y esperamos muy pronto concluir con la reconstrucción de toda esa vía. De igual manera, en el Boulevard El Hipódromo se están haciendo todos los trabajos necesarios para poder terminar con esos trabajos muy pronto. De hecho, en el mes de octubre esperamos terminar ya los trabajos en el Boulevard El Hipódromo. Estamos reconstruyendo 18.44 kilómetros de carretera que representan una inversión importante de $11 millones. Con esto vamos a poder rehabilitar vías. Los trabajos se realizarán de 9 de la noche a 5 de la mañana para no interrumpir el tránsito durante las horas de mayor carga vehicular. Con imágenes de José Delgado y Liana Leiva, Noticiero Hechos.
Seguimos con más información. Magistrados de la Corte de Cuentas brindaron el informe del primer año del trabajo realizado y destacan sentencias de instituciones públicas. Las instituciones gubernamentales y municipales son las que más auditan y condenan, según un informe de la Corte de Cuentas que revela que entre el 28 de agosto de 2020 y 2021 se emitieron 60 sentencias por parte de la Cámara de Segunda Instancia. La patrimonial, esto es condenado, confirmado, ¿verdad?, de instituciones gubernamentales, es 4.616.809.48 en patrimonial. De alcaldías municipales 5.122.526.25. Responsabilidad administrativa, instituciones gubernamentales 4.683.361.12 y alcaldías municipales 5.339.643. También se resalta que las sentencias emitidas por las cámaras de primera instancia suman 316 y condenas patrimoniales por más de 12 millones de dólares y una responsabilidad administrativa que supera los 2 millones. Durante las auditorías realizadas por el ente Contralor también se reportaron casi 3.000 hallazgos. Además, resaltan la ejecución de 113 peritajes y 431 auditorías finalizadas. 141 en proceso de ejecución, es decir, que se encuentran a nivel de borrador y 165 pendientes en trabajo de campo. 494 corresponden a auditorías financieras, 107 a operativas y 2.236 que corresponden a exámenes especiales. Cada uno de estos hallazgos, de una u otra manera, generó algunos montos. Identificamos alrededor de 217.931.145 dólares. Durante ese año se recibieron 193 denuncias ciudadanas, de las cuales 138 fueron admitidas, es decir, el 72%, y 55 fueron enviadas a archivo. Además, resaltan que la modernización de las instituciones es uno de los objetivos que permitirá desarrollar la labor del personal y de la creación de unidades para prevenir delitos como el fraude. Hemos dado pasos importantes en la implementación del sistema integrado para el control de auditorías SICA-CCR, como un paso más hacia la innovación en la auditoría gubernamental. Hemos desarrollado proyectos importantes como es la creación de la unidad de auditoría forense, que próximamente estará ya cumpliendo sus funciones y que tiene como propósito la prevención y detección del fraude. Para este 2021, a la Corte de Cuentas se le fue asignado 48.7 millones de dólares, de los cuales han ejecutado el 46.27%. De estos, 458.230 dólares destinaron en la compra de equipos tecnológicos para auditoría y juicio de cuentas. Este es un informe de Marcela Rivera. Comandos de Salvamento celebró su 61 aniversario de servicio a la sociedad salvadoreña. La celebración se llevó a cabo de manera simbólica en la sede central de esta institución, en el que miembros que pertenecen al voluntariado destacaron el valor que significa servir a la ciudadanía en cualquier tipo de emergencia en el país e invitaron a otras personas a motivarse y ser parte de la institución de rescate. Este día Comandos de Salvamento está celebrando su 61 aniversario, esto pues de servicio al pueblo salvadoreño, el cual pues trabajamos en el área prehospitalaria y de igual manera pues trabajamos también en el área de prevención y mitigación de riesgos y igual pues en capacitaciones tanto a escuelas, comunidades y empresas, ¿verdad? Y en el caso de nada más, señorita, pues no nos detengamos. Si tenemos la intención de servir a todo el pueblo salvadoreño, deberíamos de hacerlo. Tal vez podemos pensar que es una labor solo para hombres. Sí, es un poco pesado, pero es bonito servir a todos los del pueblo salvadoreño. Siempre, como afán de ayudar a las personas, los invito a que se acerquen a la base central o a otras bases de Comandos de Salvamento para que puedan ayudar, puedan poder estar ahí siempre pendientes de la población.
Y en más información, 1.100 cascos balísticos y 956 chalecos antibala fueron entregados a elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan Control Territorial junto a la Policía Nacional Civil. De acuerdo con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, se invirtieron aproximadamente $1 millón en la compra de este equipo, que cuenta con un seguro de $30 millones si llegara a fallar. Y se espera entregar más a la Fuerza Naval y a las unidades especiales para dar mayor seguridad a quienes forman parte de esta institución. Y la Asociación Cafetalera de El Salvador brindó un balance sobre la situación actual de precios, exportaciones y deudas que enfrenta el rubro cafetalero. Esto en el marco del Día de la Caficultura Nacional. Los cafetaleros cerrarán el año con una deuda que supera los $2 millones, de los cuales ponen en riesgo a los caficultores, quienes están próximos a ser embargados. Así lo aseguró su representante. Dentro de toda esta deuda, la deuda más crítica es la deuda que los caficultores tienen en mora y vencido, que no ha sido posible poderlas pagar. Eso ronda los $12.247.000. Y es en este rubro en el que están siendo embargados muchos caficultores. El presidente de la asociación agregó que hasta la fecha un 2.45% es la diferencia del crecimiento en producción del café, de lo cual aún no representa un porcentaje positivo sobre la producción del grano oro del país, y que esto se deriva al aumento de los precios en el mercado internacional, que también pone en riesgo los empleos. Que para que una planta de café produzca café necesita fertilización, necesita un adecuado mantenimiento agrícola, lo cual no se ha logrado dar debido a las limitaciones de financiamiento que se tienen. El otro elemento que viene a repercutir en esta situación de la caficultura, que es consecuencia de lo anterior, son las exportaciones. Del próximo año será un riesgo muy fuerte para los caficultores que puedan ser embargados, por lo que estamos en pláticas con el gobierno a fin de encontrarle una solución a este problema. Ante dichas situaciones, la asociación presentó una nueva carta al Ejecutivo para la regulación de los costos en el procesado del café, donde aseguran que un 89% de los pequeños y medianos productores agrícolas componen el mercado cafetalero. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Es momento de ir a la pausa, ya volvemos. Ahora vamos con noticias internacionales. Expertos en salud aseguran que la cantidad de positivos de COVID-19 en Honduras podría aumentar alarmantemente posterior a la primera semana de octubre. Felipe Valencia con el informe. Adelante. Así es, muchas gracias amigos de la red de noticias Salvavisión. Les saluda Felipe Valencia desde la capital de Honduras. Y es que según expertos en salud, posterior a la primera semana de octubre, Honduras podría tener un aumento de hasta el 50% en casos de COVID-19. Pero escuchemos entonces qué tienen para decir los expertos. Nosotros pues como personal de salud esperamos simplemente como en la Semana Santa o el año pasado en la Semana Morazánica, que se dispararon de nuevo los casos, ya que la gente que se desplazó alrededor de nivel nacional o internacional no se cuidó, no siguió las medidas de bioseguridad al pie de la letra, entonces trajeron el virus aquí a la capital y hubo un pico más alto de infecciones por COVID-19. Nosotros hemos hecho cálculos y podríamos volver a atender a entre 300 a 400 pacientes a diario, debido a que las personas están un poco confiadas con la vacuna. Hay que dejar algo claro, ¿verdad? La vacuna no significa que nos hace inmune al virus. La vacuna lo que hace es que si nos llega a dar el virus, nos va a atacar de una manera mucho menos agresiva. Un colapso podría darse en cualquier momento, ¿verdad? Debido a que, como les dije anteriormente, las personas ya no se están cuidando, ya no están siguiendo las medidas, no están usando las mascarillas correctamente, ¿verdad? Entonces
al estar llenos los triajes, pues podrían de nuevo colapsar los hospitales, que más que todo es ahí el problema, debido a que somos 6 triajes en la capital y todos estamos bombardeando los diferentes hospitales de la capital con pacientes graves, podría de nuevo llenarse las camas de los hospitales y podría pasar de nuevo un colapso como hubo anteriormente en los meses anteriores. Mientras tanto, Honduras ya se acerca peligrosamente a los 10.000 fallecimientos y a los 380.000 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Esa es toda la información que se maneja hasta el momento en Honduras, compañeros, y si no hay más consultas, regresamos con ustedes hasta los estudios. Al menos 116 asesinatos y 80 heridos asciende el saldo de un motín ocurrido en una cárcel de Guayaquil, Ecuador. Néstor Aguilera nos cuenta que hasta esta madrugada la policía continuaba trabajando para retomar el control del centro penitenciario. Son imágenes que retratan los efectos de la crisis carcelaria. Ocurrieron luego del motín en una cárcel del Ecuador y se produjeron durante el proceso de identificación de cuerpos en medicina legal. El más reciente reporte oficial contabiliza 116 reclusos asesinados y cerca de 80 heridos en la penitenciaría del Litoral, localizada en Guayaquil. El saldo fue anunciado por el presidente Guillermo Lasso, quien también confirmó la declaratoria de emergencia en el sistema carcelario. Para coordinar todas las acciones que le permitan al Estado ecuatoriano, a través de la fuerza pública, con absoluta firmeza, recuperar el control de la penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador. La prioridad del gobierno es recuperar la seguridad interna de la penitenciaría, que al igual que otras prisiones se ha visto afectada por disputas entre bandas criminales. Es una amenaza contra el Estado, que tiene un poder igual o superior al propio Estado. Está conectado con otros temas graves. Mario Carrillo fue director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, uno de los más grandes del país y que también ha sido escenario de violencia. En diálogo con La Voz de América, reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la crisis del sistema penitenciario. No puede ser que se sigan perdiendo vidas de seres humanos en las cárceles con semejante violencia, poniendo en una incertidumbre a toda la ciudadanía ecuatoriana, creando este malestar de inseguridad al país y creando una mala imagen al Ecuador. Durante lo que va de 2021 han perdido la vida en hechos violentos más de 200 personas en cárceles del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Esto es lo que le teníamos preparado en Noticiero Hechos, emisión estelar, mañana a las 5:30 de la mañana en Canal 12 y Noticiero Hechos, más detalles, más información, Roxana. Así es, Néstor. Gracias, amigos, por habernos acompañado esta mañana. Buenas noches.